Bien, aquí estamos al pendiente. Maestro, tú nos indicas. Listo, adelante. Ok, bien, para todos, queremos decirle que en este diplomado que estamos realizando, sí, me queda claro que es empírico por cuanto no se ha solicitado ningún comprobante de estudio a cada uno de ustedes, pero que a través de Priscila y Aquila van a tener una certificación, pero nosotros manejando el diplomado como centros de avivamiento cristiano, como lo que es dirección ministerial, lo que es la cobertura apostólica. Quiero decirles a ustedes que estamos llevando a cabo precisamente en este diplomado cómo prepararnos para toda buena obra, hablando acerca de las actividades propias de el ministerio, de la iglesia y de tu vida espiritual. Entonces, Amén. aquí continuamos en ello, tomando como base, como les había comentado al principio de este diplomado, la primera y segunda carta a Timoteo y a Tito, porque de ahí tendríamos que sacar la experiencia del que escribió la carta, que es el apóstol Pablo. Escribe la carta como apóstol, aunque los teólogos dicen que son las cartas pastorales por cuanto da una y formación pastoral a Tito y a Timoteo, pero Ya. en el encabezado menciona que el apóstol Pablo se le envía a su hijo. No es como las demás cartas, como a los romanos, primera, a la segunda, a los corintios, a Gálatas, a los, la carta a los de Éfeso, que es dirigida a la iglesia, a los conflictos internos de la iglesia, pero se lo tienen que leer a toda la iglesia. Y aquí la dirección es meramente personal entre Pablo y Timoteo y Tito. Entonces, en esa cobertura ministerial o en esa mentoría que está realizando el apóstol Pablo con Timoteo y Tito, es la misma acción que debe de realizarse en este tiempo si queremos estar preparados para toda buena obra. Porque hablando de la mentoría y hablando de la cobertura espiritual que nos refleja estas tres cartas, quiero comentarles a ustedes que un discípulo necesita un maestro y una oveja necesita un pastor. Entonces siempre habrá la necesidad de contar con un mentor, alguien que entrene. Y nosotros estamos aquí para entrenar a los pastores. Ustedes necesitan a alguien que los supervise. ¿Para qué? Para que se siga realizando, así como Pablo supervisa a Timoteo y le dice Claro. que tenga cuidado de la doctrina, ¿sí? Y de aquellos hombres malvados y perversos que pueden ser parte de la contra del desarrollo espiritual y de la doctrina fundamental. Entonces, necesitamos esa cobertura ministerial, o necesitamos esa mentoría que confirme esa doctrina, que confirme el ministerio, que confirme las iglesias y que respalde el ministerio en el orden divino, ¿sí? Entonces, esta es la parte que vamos viendo preparados para toda buena obra, como lo hemos mencionado, y los grandes maestros no solo enseñan, sino inspiran. Y queremos inspirarlos a ustedes para que realicen la actividad muy propia dentro de su liderazgo, dentro de su llamado, dentro de su ministerio, y lo reiteramos, preparados para toda buena obra. Porque la Biblia nos enseña que después de que Bernabé, ¿verdad? Se fue a Tarso para buscar a Saulo, lo dijera el libro de los Hechos, capítulo 11 versículo 25 al versículo 26 dice que hallándolos los trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, un buen maestro tiene un buen resultado, ¿sí? Y entonces un buen maestro pierde, ¿verdad? El derecho de enseñar si deja de aprender. Y mucho más un mentor. ¿Para qué queremos un mentor? ¿Sí? Porque todo ministerio necesita una cobertura porque tiene que llevarte en la funcionalidad de cobertura al lugar donde tú quieres llegar porque él ya estuvo y sabe cómo llegar. Entonces nosotros tenemos esa gracia de parte del Señor Jesucristo porque
por el tiempo y por el estudio que nos ha permitido participar y por la experiencia durante 44 años en el ministerio, donde hemos combatido duro contra el pecado y ministrando liberaciones, levantando congregaciones, ordenando ministerios y estableciendo la doctrina en las diferentes formas y creando un avivamiento espiritual en la parte que nos ha tocado trabajar. Entonces, la cobertura de todo ministerio, ¿sí? Necesita que es ese alguien que ha estado donde deseas ir y que está dispuesto a ayudarte a llegar ahí. Entonces aquí lo tenemos porque un buen apóstol hace discípulos apóstoles, un buen profeta hace discípulos profetas, un pastor hace discípulos pastores y un evangelista hace discípulos evangelistas. Así como lo marca la Biblia, así como ha funcionado durante todos los siglos, donde ha marcado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como Samuel tuvo sus discípulos profetas, como Elías tuvo sus discípulos profetas y toda esa parte es parte de la Ujú, cobertura, es parte de la mentoría, ujú, para que te des cuenta que cada ministro necesita esa dirección, necesita esa supervisión y tiene uno que mostrarles que su obligación es revelar a Cristo para que esté en el orden divino. Y una de las cuestiones que siempre estoy remarcando congregacionalmente y ministerialmente es pedirles a los ministerios que reflejen, ¿sí? Con su mirada la mirada de Cristo, con su boca que hable la palabra de Cristo, que en sus pies se vea el caminar de Cristo, que en sus manos se vea la obra de Jesucristo. Debe ser un reflejo de Dios, debe de demostrar un carácter conforme a Dios que valga la pena imitar. Entonces, un buen líder todo el tiempo lo van a querer imitar si tiene ese reflejo de Dios. Y debe de haber ese objetivo. Debe de poder ver en usted sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Usted debe de ser auténtico, debe de ser real. Y así debe de ser la persona que le dé la cobertura o que usted tenga por mentor, que usted pueda ver su corazón genuino y transparente. ¿Por qué? Porque tenemos que direccionarlos y debe de ser leal a la revelación y estar dispuesto a mantener esa confiabilidad. Debe de ser servicial, porque debe de estar dispuesto a dar generosamente de su tiempo y sus recursos. Dale clic para empezar en esta acción del por qué el mentoreo y cómo lo realizó el apóstol Pablo con Timoteo, para que usted lo siga leyendo en su Biblia y se dé cuenta de cómo puede alcanzar esa madurez, cómo puede llegar a usted a esa capacitación, a ese entrenamiento empírico en el cual la experiencia y el resultado es la que da la carta de recomendación en un mentoreo. Entonces aquí lo tenemos para que usted se vaya dando cuenta de cómo vamos a ir avanzando ujú. en esta enseñanza que es primordial y es esencial para que usted se dé cuenta que debe de haber muchos principios. Mentorío de proyección es como le he titulado en este subtema de preparados para toda buena obra. Hablando acerca de la mentoría de proyección, exactamente es proyectar su ministerio, ¿sí? Que usted sea como un diamante que está listo para ser pulido y pueda brillar en el lugar donde se encuentre. Recuerde que debemos de estar siempre en ese principio de la unidad, porque todo ministerio podrá hacer un trabajo más efectivo siendo parte de un equipo, ya sea en la iglesia o sea en la relación ministerial o en toda actividad en conjunto, se hará grande, agradable y bendecido. Entonces, esta mentoría de proyección nos va a tener que llevar a la unidad, al respeto y a esa coinonía que marca el Espíritu Santo en la unidad. Y debe de haber ese análisis, ¿verdad? Para cada uno y saber para qué fuimos llamados. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Mentoría de proyección. Timoteo aprendió de Pablo a través de un modelo de mentoría que combinó la teoría teológica, ¿sí? Todo el conocimiento, con la práctica, todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todo el conocimiento que había recibido, lo empezó a conjugar en la mentoría, la teológica con la práctica. Ya en el terreno de las crisis, ¿verdad? En esa parte,
Pablo es como le envía en sus cartas a Timoteo. Y Pablo se refiere a él como mi verdadero hijo en la fe, como lo hemos estado mencionando. Y verdadero hijo en la fe porque hay compromiso. Verdadero hijo en la fe porque hay obediencia. Verdadero hijo en la fe porque hay resultados, hay frutos. ¿Por qué? Porque la imitación que tenía Timoteo del apóstol Pablo era exactamente el reflejo y fue el que tuvo esa estrellita de ser conocido como el verdadero hijo en la fe. Exactamente por esa parte que es esencial. Y lo que demuestra esto es la profundidad de esta transferencia de conocimiento. Timoteo estaba listo a obedecer, Timoteo estaba listo a ser reprendido por Pablo, Timoteo estaba listo para recibir órdenes de Pablo, Timoteo estaba listo para enfrentar los grandes retos, así como se lo estaba mostrando aquel hombre que se había ocupado de direccionarlo, de establecerlo, de confirmarlo. Y se ve cómo escudriña su corazón Pablo a Timoteo, porque lo ve en sus temores, lo ve exactamente en el tiempo de crisis espiritual. Por eso le decía, aviva el fuego del don que está en ti, avívalo, le decía a Timoteo. Por esa razón, esa profundidad de transferencia, de conocimiento, Pablo lo refleja en la primera y la segunda carta que le envía a Timoteo de una manera precisa, exacta y esperando los grandes resultados. Entonces, estas son las cualidades. Quiero que veas esta parte, las cualidades que empezamos a ver en Timoteo y en el apóstol Pablo. Y podríamos hablar de muchas cualidades que él tiene, el apóstol Pablo, que le transmitió a Timoteo, ¿verdad? En ese corazón, en ese sentimiento, en esa fuerza, en esa virtud, en esa unción, cómo se gozan ellos, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante que debes de comprender y entender en esta mentoría, ¿sí? Que nosotros somos autónomos, no independientes. Y la autonomía es real. Y eso es lo que le mostraba Pablo a Timoteo, su autonomía, no que fuera independiente. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Porque la autonomía de cada ministerio lo convierte en un administrador del reino de Dios, de lo que se le concedió, de lo que se puso en sus manos. Es como usted como líder, como pastor o como ministerio, es lo que se está poniendo en sus manos para que usted sea ese administrador, para que se dé cuenta que es parte de la unidad. Y esas deben ser parte de las cualidades que usted tiene que reflejar dentro del reino, dentro de su iglesia, dentro de su ministerio, dentro de su llamado, donde cada uno dará cuentas de su ministerio y de su vida espiritual. Usted es el responsable del don, de la gracia, de la misericordia que Dios le ha mostrado en su vida espiritual. Entonces, en estas cualidades es las que tenía Timoteo. Por esta razón, al estar dando este diplomado, queremos direccionarlo y prepararlo para que tenga usted esa capacidad y esa capacitación, no solamente la información, porque lo podremos inundar de información, información, y puedo mandarle libros y más libros y más libros, y déjame decirle que puedo saturarte de conocimiento, pero si no tienes la actitud y la disciplina del trabajo, de la acción, va a ser otra vez un cementerio de conocimiento. Vas a tener mucho conocimiento, pero pocos resultados. Y vas a tener que enfrentar la realidad de las controversias, como se está enseñando aquí a Timoteo en sus cualidades de su obediencia. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Gloria al Señor. Bien, al estar viendo esta parte, ¿sí? De que somos autónomos, perdón, sí y no, pero no somos independientes. En esa parte como administradores, déjeme decirle que en este tiempo los administradores, ¿sí? Tienen ciertas cualidades, pero vamos a ver, los principios, las principales lecciones y habilidades que Timoteo absorbió del apóstol Pablo, vuelvo a repetir, las absorbió. Timoteo fue una esponjita, fue un hombre cooperativo, fue un hombre dócil, fue un hombre humilde. Y la humildad, dijera la hermenéutica, es tener un espíritu dócil de aprendizaje, ¿sí? Como buen discípulo, tener ese espíritu dócil de aprendizaje y reconocer que lo que se le está dando exactamente es para que
tenga éxito, para que tenga resultados gloriosos. Entonces, como dice en 1 Timoteo 4:15, él tenía la dedicación y en su dedicación se mostraba el progreso, porque debe de haber, oílo bien, debe de haber dos cosas muy importantes en tu vida, ¿sí? Lo que es el interno y el externo, lo que es tu vida espiritual y lo que son los resultados de tu vida espiritual. Entonces, en esta dedicación y progreso, Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Le anima a entregarse por completo a su labor para que su crecimiento espiritual sea visible. Entonces, aquí esta es una de las partes. Ve cómo el apóstol Pablo, cómo empieza a capacitar a Timoteo en lo invisible o lo interno de su vida para que lo pueda hacer visible en sus obras, visible en su actividad. Era muy importante que Timoteo y Tito sean un ejemplo para la iglesia, sean un ejemplo para los demás ministerios, y ahora lo son. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, tienes que entregarte, o sea, no, tú tienes que trabajar y no puedes parar hasta que se haga visible tu crecimiento, tu progreso, tu desarrollo y sirva de testimonio a todos aquellos que te conocen. Estos versículos destacan que el ministerio y la vida cristiana no se basa solo en dones, no se basa en talentos. O sea, esto es algo bien importante. No se basa solamente en talentos iniciales, sino en la disciplina diaria, la constancia y la dedicación continua. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando nosotros tomamos una responsabilidad, no paramos hasta mostrar el progreso con éxito. Y le dedicamos el tiempo que sea necesario para mostrar los grandes resultados dentro de tu propia actividad, dentro de tu propio liderazgo o dentro de tu propio ministerio. Esto es lo que hablamos de esas cualidades, esa dedicación y ese progreso que tenía Timoteo, porque sí lo tenía, porque si no, no se le hubiera confiado esa grande responsabilidad. Y yo creo firmemente que no puede un hombre o una mujer pequeña hacer cosas grandes si no tiene esas cualidades, esa dedicación y ese progreso. Si no tiene esa disciplina diaria, si no tiene esa constancia y si no tiene esa dedicación continua. Esto es algo muy importante en las cualidades que debes de desarrollar. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Al estar viendo, vamos a ver, entrar en la aplicación, ¿sí? La aplicación es que Timoteo fue enseñado a gestionar toda la crisis y darle solución. En, en la aplicación, la gestión de crisis y resolución de conflictos, eso era parte de la preparación que ya había tenido en lo interno, en el carácter que había sido formado en Timoteo, en la enseñanza que se le había compartido. Él había visto cómo el apóstol Pablo había resuelto muchas crisis, muchos conflictos. Yo creo firmemente que muchas de las copias de las cartas que envió Pablo le llegaron a Timoteo. ¿Para qué? Para que tuviera esta gestión de crisis y esa resolución de conflictos. Entonces, vea usted, aprenda, madure, que eso es lo que nos manda a hacer Dios para este tiempo, para este 2026, para este 2027, que usted sea una persona que gestiona esas crisis y les da solución a los conflictos, no el que los crea, no el que se atora, no el que se desilusiona, no el que se avergüenza de su ignorancia, sino que tenga la preparación y el conocimiento necesario. Dentro de la aplicación que le enseñó Pablo a Timoteo fue la estructuración y gobierno organizacional, perdón. Entonces, en esta estructuración y gobierno, Pablo le marcó precisamente cada una de las cosas que tenía que realizar, cómo tenía que funcionar el obispado, cómo tenía que funcionar el diaconado, ¿sí? Timoteo tiene que ser empapado completamente y recibe la estructura y gobierno que el apóstol Pablo le estaba ordenando que aplicara.
inmediatamente esa estructura y gobierno dentro de las iglesias que había sido enviado Timoteo, y en este caso específicamente donde nos marca su primera y segunda carta. Entonces aquí, y donde nos marca a Tito. Entonces vemos aquí la parte de la resiliencia emocional y manejo del estrés. Entonces tener esa capacidad, ¿sí? De poder dar esa fuerza, esa virtud y de compartirla. Esto es parte de un avivamiento, es parte de mantener un fuego, es parte de tener el carácter, el temple del reto emocional, donde yo manejo las emociones y no las emociones me manejan a mí. Entonces, dentro del manejo del estrés, tenía que decirle a Pablo, a Timoteo, una de esas cosas muy importantes es que yo decía que es la timotez. La timotez quiero decir que era la situación muy especial de Timoteo como lo que era el temor. O sea, es como decir la persona que es tímida o la persona que es, le hace falta más socializar y que no tiene esa comunicación con la demás iglesia por sus malas experiencias o su educación o simplemente por su miedo a los conflictos, no tiene esa socialización. Entonces esa resiliencia emocional es la que Pablo le estaba aplicando a Timoteo y Timoteo se lo tenía que aplicar a la iglesia y ese manejo del estrés. Entonces viene esa comunicación estratégica y la preservación del conocimiento. O sea, porque no se podía salir del plano divino, no podía salirse de la doctrina básica y fundamental, no podía salirse del orden escritural que había recibido Timoteo. Entonces, esto es algo bien importante. No decía este, Pablo, es que yo creo que es así. No, le decía exactamente, estratégicamente, cómo tenía que preservar el conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre seguro que había tenido una grande revelación y es respetado por el resto de los apóstoles. Voy a hacer este paréntesis. Es respetado por los demás apóstoles, tanto que los demás apóstoles testificaban que el apóstol Pablo hablaba de cosas que no eran fáciles de entender y que muchos lo habían torcido para su propia perdición. Mas, sin embargo, Timoteo, al recibir la comunicación estratégica, y él empieza a preservar el conocimiento porque respeta la decisión y el consejo y la dirección del apóstol Pablo. Eso es dentro de la aplicación. Y en este tiempo es muy difícil encontrar verdaderos discípulos. Es muy difícil encontrar esos tesoros espirituales. ¿Qué quiero decir con ello? Que gente que obedezca y que gente que aplique, ¿sí? La enseñanza así como se le está mostrando. ¿Por qué? Porque como hay libertad de expresión, como hay libre albedrío, como han manejado mal la gracia, han manejado mal la justificación en sus vidas, han abusado y precisamente por eso hoy es un gran problema y hasta podría ser un problema de apostasía. Se los puedo asegurar por el hecho de que nos hace falta tener esa gente que realmente tenga la oportunidad que se la dé a sí mismo de tener un mentoreo, que reconozcan que por sí solos se van a morir. Sí, porque el que vive solo, solo muere. Entonces, esta es una grande verdad que se aplica en todos los ángulos. Entonces, aquí, cuando estamos viendo la aplicación que tiene Pablo y la que tiene Timoteo, va de la mano, es como un eslabón. Recuerde que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Por eso Dios nos mandaba de dos en dos. Y es muy importante el mentoreo, porque el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, Moisés lo hizo con Josué, Elías lo dijo con Eliseo. Entonces vamos viendo esa parte que es súper necesaria y que tiene un orden divino, tiene un orden escritural. Viene desde la misma fuente de aquel que estableció el plan divino para todos los tiempos hasta llevarnos a la eternidad, del mismo eterno Dios. Dale clic a la siguiente lámina, por favor, viendo esa parte de la aplicación que es muy importante. La gestión de crisis y resolución de conflictos. Vamos a enfocarnos un poquito para que usted se dé cuenta cómo debe de enfrentar la oposición interna. Vuelvo a repetir, la oposición interna. Aprendió a lidiar con falsos maestros, con divisiones, con ideologías y rebeliones dentro de los equipos locales,
sin perder la calma, sin entrar en estrés de desesperación. Entonces, en la gestión de crisis y resolución de conflicto se requiere dominio propio. Entonces, en este diplomado, para que usted esté preparado para toda buena obra, vuelvo a repetir, debe de tomar este ejemplo y debe de aplicarlo. Enfrentar las oposiciones internas con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento y con seguridad. Y como dijéramos aquí en México, ¿sí? Sabiendo que la burra es parda no porque tenemos los pelos en la mano, sino porque tenemos a la burra. Vaya ejemplo de superación y de seguridad en el conocimiento de las cosas que tenemos que enfrentar cuando se pongan los opositores en contra del trabajo y de la obra de Dios. Dentro de la diplomacia y firmeza, Pablo le enseñó a corregir a los opositores con mansedumbre. Y la mansedumbre es parte esencial que el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Fue la parte esencial que acompañaba también a Moisés. El hombre que tuvo la mansedumbre, que era un hombre reforzado, ¿sí? Para enfrentar cualquier situación con firmeza y diplomacia. Incluso si seguimos el ejemplo de Moisés, Moisés ante Coré, que era un séquito bien formado, entiéndalo bien, un séquito de mucho conocimiento y de mucho respeto entre el pueblo de Israel. Entonces Moisés tenía que saberlo manejar. Así Pablo le enseñó a Timoteo a corregir a los opositores con mansedumbre para pero siempre manteniendo una postura firme e intransigente en los valores fundamentales de la organización. O sea, no te muevas. Y así como le dio las indicaciones, si usted ha leído otra vez primera y segunda a Timoteo y Tito, si usted ha obedecido, se va a dar cuenta exactamente de cómo Pablo, al darle este mentoreo a Timoteo, le enseña cómo mantener esa postura firme e intransigente en los valores fundamentales de la organización. Lo vuelvo a repetir. Dale clic a la siguiente lámina para que lo vean los estudiantes y se les quede bien grabado esta estructuración y gobierno organizacional. Vamos a verlo. ¿Para qué? Para que usted también diga en su corazón, yo puedo aplicarlo porque lo estoy aprendiendo bien. Esos criterios de selección de personal, en los criterios de selección de personal, aprendió a evaluar el carácter, la reputación y la madurez de los nuevos líderes. Esto es algo muy importante que usted debe de conocer. Criterios de selección de personal. ¿Por qué? Porque un buen maestro que quiere tener buenos discípulos conoce el corazón de sus discípulos. Puede observar sus anhelos, la visión, el deseo. Puede observar incluso sus errores para poderle ayudar, sus momentos de desánimo para poderlo animar. Entonces, en esos criterios de selección de personal, Timoteo fue bien entrenado por Pablo. Porque Pablo había tenido muchos discípulos en diferentes circunstancias y en diferentes lugares y en diferentes culturas. Recuerde que el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Y al tener esta parte dentro del mentoreo con Timoteo, le dice, aprende a evaluar el carácter de cada uno de los que van a estar dentro del trabajo de la obra y la madurez de los nuevos líderes, ya sean obispos y diáconos, antes de delegarles la autoridad. ¿Qué quiero decir esto? Capacitación antes de darles autoridad, capacitación antes de delegarles la dignidad del ministerio, capacitación constante, ¿sí? Antes de otorgarles un puesto, que esto es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, aunque muchos no lo quieran recibir. Y no se preocupe por los que no lo quieran recibir, definitivamente no están dispuestos a entregarse completamente al servicio del Señor. O sea, sus vidas no están rendidas al Señor.
podrán tener visiones muy diferentes, podrán tener nobles sentimientos, pero van a ser personas que no están listas para ocupar un puesto de dignidad. Lo vuelvo a repetir, un puesto de dignidad, que es el ministerio, y que necesitamos una capacitación, porque hay grandes peligros que se manejan en este tiempo y quiero que usted lo sepa. Dentro de los peligros que la gente llama mi visión o la visión de quien sea, la visión de Dios engrandece el reino, grábeselo siempre. La visión de Dios engrandece el reino, pero la visión del hombre se engrandece a sí mismo, se cree. Se cree que nada más es él y que nadie sabe más que él y que nadie puede más que él. Entonces la visión del hombre siempre se va a engrandecer a sí mismo y va a buscar, ¿sí? A ciegos o a tuertos si él se cree que tiene los dos ojos, que está alumbrado. Entonces, la visión del hombre siempre se engrandece a sí mismo, pero la visión de Dios hace discípulos. La visión de Dios se goza en ver de los discípulos crecer, en aumentar el fruto del reino en cada individuo, ya sea hombre o mujer, viendo la visión de Dios. Entonces, la visión del hombre siempre quiere ser él. Y no me toman en cuenta, quiere el aplauso, quiere las luces, el enfoque, quiere que siempre sea él. Entonces, y se para siempre al frente. Como para que lo, o hace cosas que lo hagan notar. Siempre se quiere dar a notar. Entonces, tenga mucho cuidado usted en su formación, en esa estructura y gobierno organizacional para que se dé cuenta que la visión de Dios hace equipo, hace unidad y la visión del hombre forma su propio imperio. Entonces, en la administración de recursos, ¿sí? Timoteo absorbió instrucciones claras, ¿sí? Vuelvo a repetir, cómo gestionar la asistencia social. Por ejemplo, el registro y apoyo a las mismas viudas también. Y el sostenimiento financiero de los trabajadores del ecosistema, de todo esa parte viva dentro del reino. El obrero es digno de su salario, marca la Biblia. Y quiero decirte algo bien importante, que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo a dar esa vida, a mantener esa vida, a dar esa parte esencial en cada uno de aquellos que sirven en la obra del Señor. Por eso esta parte usted debe de aprenderla. Debe de asumirla. No le dé miedo, sino por el contrario, esfuércese y sea valiente a aprender estas acciones que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Lea y vuelva a leer y vuelva a releer esta parte, esta enseñanza, cómo Pablo empezó a mentorear a Timoteo y a Tito. Lea esas cartas, por favor, y grábeselas si es necesario. Y usted va a tener extractos de verdades espirituales ahí, va a tener un extracto de muchas verdades prácticas que podemos realizar. Dale clic, por favor. Vamos a ver esta otra parte que es muy importante, la resiliencia emocional y manejo del estrés. En la resiliencia emocional y manejo del estrés, vemos la superación de la inseguridad. Sí, cuidado, de la inseguridad. Y quiero decirte que cuando empiezas a ver la superación de la inseguridad, descubres talentos que quizás tienes, pero ahí están escondidos. Descubres que Dios ya te dio algún don y tienes miedo de desarrollarlo. Esa superación de la inseguridad. Timoteo, ¿sí? Él tendía a ser tímido. Por eso aquí lo pongo a la timoratez. O sea, porque tenía ciertas cosillas ahí que no checaban. Así como pararse quizás en una esquina y nada más ver el tiempo en que tenía que actuar, pero de una manera tímida, de una manera insegura. Pablo le enseñó a no permitir que a nadie menospreciara su juventud, porque definitivamente, imagínense, en la parte donde estuvo Timoteo se manejaba mucho el estoicismo, ¿sí? Se manejaban, no, muchas filosofías tremendas y entonces se creían mucho, esa gente quería manejar las cosas a su manera y Pablo le dice a Timoteo: "Hey, espérate, que nadie menosprecie tu juventud, ¿sí?
sino que sé ejemplo, ¿verdad? Y empieza a activar el espíritu de poder. Actívalo. Actívalo, ese espíritu de poder. Ellos podrán tener muchos conocimientos humanos, pero nosotros tenemos el conocimiento espiritual prácticamente. Ellos pueden tener mucho dinero, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. O sea, esa es la parte que el apóstol Pablo le empieza a enseñar a Timoteo: poder, amor y dominio propio. ¿Qué le enseñó con todo esto? Le enseñó un manejo de verdad mucho, muy seguro en todos los aspectos que le había enseñado Pablo a Timoteo. Y de esa manera usted debe de aprender a caminar con seguridad cuando está consciente de la verdad, cuando está consciente, ¿sí? Me explico, ya de los resultados. Por eso observe a sus líderes, observe a sus mentores, cuál es su resultado e imítelos. Si usted está viendo que tienen esa gestión de cosas en el tiempo de crisis y han tenido la victoria y han tenido siempre ¿qué puedo decir? La dignidad de pararse al frente y decir, gracias Dios, porque la gente está entendiendo y estoy resolviendo todos sus conflictos. Entonces, al ver esta parte, vamos a ver la resistencia al sufrimiento, porque Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el sufrir penalidades no era agacha la cabeza, no. Ten el valor y ten el poder y para enfrentar cualquier situación en el sufrimiento. O sea, súfrelo, pero gana. Al acompañar a Pablo en la prisión, aprendió que las dificultades, el queridísimo Timoteo, y el sacrificio son inevitables, existen, el dolor existe, el conflicto existe, pero aquí tenemos la resistencia. Esa es la parte que le decía Pablo a Timoteo: resiste el sufrimiento. Cuando se empieza a liderear, ¿sí? Empezamos a ver una expansión competitiva o un proyecto, ¿sí? Disruptivo. ¿Sí? Entonces, en esta parte es donde tenemos que tener nosotros esa posición, ¿sí? Esa fuerza, esa virtud que podamos manejar de una manera mucho, muy especial. Y vamos viendo aquí que Timoteo tenía muchas cosas, tenía muchas virtudes, pero tenía muchas cosas que hacer y tenía que sacar adelante todo el poder, toda la fuerza para hacer las cosas de una manera correcta. Y aquí vamos viendo cómo la misma Biblia nos enseña que Timoteo caminaba con Pablo de la mano. ¿Y qué hacía Timoteo? Ok, todo lo que producía la interrupción o cambio brusco y determinante, ¿sí? Tenían el poder para transformarlo por completo en ese mentoreo que Pablo le decía a Timoteo. Mira, no tengas problemas. Va a haber competencia, sí lo va a haber. Va a haber envidias, para que me entiendan, sí va a haber. Pero también va a haber gente que va a ver tu trabajo, va a ver tu esfuerzo. Entonces tú tienes ese poder determinante para transformar por completo la manera en que se desarrollan las cosas en cualquiera de los sectores que tengas que manejar, ya sea en el obispado, en el diaconado, sea en la congregación, donde quiera, a las viudas, a las ancianas, todo tienes que aprender a manejar. Entonces, dentro de esa resiliencia emocional y manejo del estrés, Pablo le estaba reforzando mucho a Timoteo. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver esa comunicación estratégica y preservación del conocimiento. Cuando estábamos hablando acerca de esto, hablamos acerca de la adaptación del mensaje. Observó cómo Pablo modificaba su discurso según la audiencia. Por ejemplo, la filosofía en Atenas. Cómo Pablo les hablaba a los judíos. Cómo les hablaba a los religiosos. Ahí en Jerusalén, a los gobernantes se han vuelto locos.
¿sí? Entonces, sin alterar la esencia del mensaje de Jesucristo. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, les dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Pablo siempre tenía la adaptación del mensaje y eso se lo enseñó a Timoteo. Y eso es lo que usted tiene que aprender, la adaptación del mensaje, ¿sí? Que es exactamente así como lo dijo el Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles así como yo les he enseñado. Entonces, dentro de la adaptación del mensaje, el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo la sabiduría y la inteligencia, ¿sí? El léxico, tenía que manejarlo. Y hablo de un léxico espiritual dentro del cognitivismo que el apóstol Pablo había inyectado y que había motivado a Timoteo, sabía que tendría que, ese mensaje debería estar puro, debería estar sano, debería estar saludable, debería estar transmisible. Entonces, aquí lo tenemos en esta comunicación estratégica y vemos el principio de la multiplicación. Aprendió que el conocimiento no debía retenerlo. No, señor. Otra vez lo volvemos a reiterar. Nada de cementerios de sabiduría. Nada de que yo ya aprendí, ya conocí, pero si no tienes el fruto. Hay mucha gente que tiene la teoría, y muy bonita teoría, ¿eh? Pero no es lo mismo ser un ministerio de escritorio a ser un ministerio de campo. Pablo tenía esas dos virtudes. Había sido fariseo, hijo de fariseos, y había sido el hombre que había subido al tercer cielo y fue el hombre que más trabajó. El conocimiento, Timoteo y Pablo, ¿sí? No deben de retenerse, sino tenía que ser transferido a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, fieles, 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 fieles. Quiero que entiendas, la palabra fiel implica muchas cosas que después tendríamos que verlo y que usted lo puede estudiar. Y idóneos para enseñar también a otros, sí, idóneos, que tengan esa precisión, que lo que no saben lo investigan y que lo que no conocen preguntan, pero de que se afirman para enseñar a otros, asegurando la continuidad de la organización no solamente a la gente que tenía al frente, sino a 4 generaciones de distancia. Ahí lo tenemos a Timoteo tener que caminar como los grandes en cuanto al conocimiento, porque tendría que participarles a los viejos, a los jóvenes, a los adultos, a los líderes, a todas las organizaciones, así, a 4 generaciones de distancia. Tenía que realizar Timoteo dentro de esas habilidades y dentro de esa preparación que se le dio. Por eso titulamos nosotros este diplomado, ¿verdad? En esta parte, preparados para toda buena obra. Y aquí es donde usted debe de continuar estudiando para que pueda realizar el trabajo así como se le está presentando y se dé cuenta que es una presentación no diseñada por el hombre, sino por Dios mismo, no ejecutada por ignorantes, sino por gente que tiene el conocimiento y la experiencia, vuelvo a repetirte, y el éxito dentro del ministerio. Por esa razón se requiere esa mentoría. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. La transición cultural y la expansión competitiva entre el apóstol Pablo y Timoteo. Esta transición cultural y esta expansión competitiva, al igual que con Moisés y Josué, ¿verdad? Así fue la relación entre el apóstol Pablo y Timoteo. Sí, fue igual. Representa un traspaso de mando perfecto. ¿Sí? Si usted ve cómo Moisés empezó a mentorear a Josué, lo hizo con toda plena intención para prepararlo hasta de tal manera que llegó a ser el gran líder que logró conquistar Canaán. ¡Wow! Esto fue en esa relación es que tuvo de mentor a discípulo, lo mismo Pablo lo tiene con Timoteo y representa ese traspaso de mando perfecto entre la transición cultural y la expansión competitiva, pero adaptada a un entorno de globalización, de crisis ideológicas
y crecimiento acelerado ahí en el siglo primero. Entonces, la diferencia de estas dinámicas de su liderazgo, su estructura se estructura de la siguiente manera, que ahorita lo vamos a ver para que se dé cuenta de cómo vienen estas dinámicas, cómo está esta diferencia y cómo está esta transición cultural y esta expansión competitiva entre el apóstol Pablo y Timoteo. Dale clic a la siguiente lámina para ver esas diferencias. Pablo, en la estrategia de la transición cultural, asumió el rol de pionero que rompió paradigmas. Sí, ese liderazgo que tuvo rompió paradigmas y estuvo marcado por varias cosas. Una de ellas fue romper fronteras culturales. Pablo en sus viajes misioneros, wow, mis respetos para un hombre que se documentaba, que investigaba y que tuvo confrontaciones culturales a gran escala. Y quiero decirle que incluso al estar en esos días estudiando la Biblia, veo que el apóstol Pablo en las matemáticas empezó a enseñar la cuarta dimensión, no es ni siquiera la tercera, la cuarta dimensión, y empieza a hablar acerca de unas matemáticas cuantitativas, cualitativas, unas matemáticas de toda clase que la gente se queda sorprendida cuando empieza a leer. ¿Qué quiero decir con ello? Que dentro de romper esas fronteras culturales en muchos conocimientos que tenía el apóstol Pablo, fue un super hombre que la verdad retó al mundo. Por eso fue llamado el apóstol de los gentiles. No el apóstol solamente de los judíos, no, de los gentiles, porque tenía que romper esas fronteras culturales. Y vaya, que hay que caminar como los grandes en esas fronteras culturales hasta el día de hoy. Más ahora con la inteligencia artificial. Y vemos este contacto, ¿verdad?, con el mundo judío, con el, ahí, con los grecorromanos, con toda su sabiduría. Y el pueblo gentil, todos los gentiles cómo él empieza a tener esas traducciones, esos conceptos ideológicos, eso es complejo, ¿sí? De la mentalidad de la filosofía, del humanismo, del gnosticismo, del ateísmo, de cualquier cosa, el apóstol Pablo tenía una palabra, ¿sí? Entonces él era un ciudadano, ¿verdad? Que romano y pagano, pero él había conocido, perdón, esas partes, esos ciudadanos romanos y paganos, y él tenía que saber dar el mensaje. Si usted ve el mensaje que Pablo le escribe a Roma, Roma era una iglesia que Pablo ni la fundó ni la conoció, pero sabía Pablo lo que tenía que decir y cómo fue formada cada frase, ¿sí? Para poder dárselas a los romanos que se creían, los luminares en el conocimiento del mundo en sus años del apóstol Pablo. Entonces, Pablo en la estrategia de la transición cultural, vaya que sí estuvo fuerte y logró no solamente ministrarles a los pecadores empedernidos de baja cultura, sino hasta los altos niveles. Por eso, cuando el Señor Jesucristo lo encontró, dijo, este hombre me va a ser útil para enviarlo a todos esos lugares. Entonces, en la gestión de los caos y la corrupción, vemos esta parte que asume el apóstol Pablo, ¿sí? La gestión del caos y la corrupción empieza exactamente que ya lo alcanzo a ver ahí, pero voy a ver si puedo aquí hacer algo aquí. Sí, fundaba organizaciones. El apóstol Pablo fundaba esas organizaciones, o sea, las iglesias, allí en esos terrenos, ¿sí? En esos terrenos hostiles. Él lidiaba con extremas cosas, tanto que lo golpearon, lo dejaron como medio muerto, ahí todo acabado, y él se levantó y se sacudió y estableció las bases doctrinales y logró, ¿verdad?, abrirle paso. Usted recordará, si ha leído la Biblia, en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, ¿sí? ¿Cómo tienen que lidiar con esa parte de reconocer cómo los gentiles estaban recibiendo al Señor Jesucristo a pesar de la hostilidad que había en contra del judaísmo hasta el día de hoy?
Entonces el apóstol Pablo, en esa gestión del caos y disrupción, perdón, y disrupción, entonces él tenía esas bases doctrinales y tenía esa parte desde cero, ¿sí? Cómo tenía que manejarlas. Entonces vemos el liderazgo apostólico y de confrontación. Tuvo muchas confrontaciones el apóstol Pablo en su mentoría. ¿Por qué? Porque voy a decirles, por ejemplo, el conflicto que fue informado por los de Chloe de acuerdo a la primera carta a los Corintios, que unos decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolos. O sea, esas confrontaciones de liderazgo apostólico. Pablo hablaba acerca de los que se creían los grandes, los superapóstoles. Él peleó contra todo ese tipo de situaciones y sobre todo contra aquellos judíos, judio-cristianos que hablaban acerca todavía de las prácticas de la circuncisión y cómo trastornaban a muchos cristianos con sus cátedras. Entonces, en el liderazgo apostólico y de confrontación el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, al estarlo mentoreando, ¿verdad? En su estilo era director, era audaz y sumamente firme frente a cualquier cosa que quisieran desviar la visión original. Entonces, vemos aquí que esto es muy esencial. ¿Por qué necesita usted seguir ser mentoreado? Ah, porque mire, va a tener que aprender a través de esta enseñanza definitivamente la importancia de ser capacitado para toda buena obra a través de un buen mentor. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si usted quiere ser un gran peleador, búsquese el mejor entrenador, el mejor este, líder, el mejor coach. Empiece a trabajar con los mejores en ese liderazgo, ¿verdad? Para que usted tenga ese mentoreo sobre su vida. Bueno, pero aquí nos ponemos a la orden en todo lo que la experiencia, el conocimiento que Dios nos ha dado y que seguiremos investigando aún, sacando extractos de verdades espirituales, metiéndonos en los misterios de Dios y viendo el plan divino de Dios a toda costa para poderle enseñar cómo vivir exactamente su vida espiritual en los años que usted tiene que enfrentar y en su ministerio que tiene que desarrollar. Ok, dale clic a la siguiente lámina y vamos a ir cerrando esto. Timoteo, el gestor de la expansión competitiva. Sí, el gestor de la expansión competitiva, porque esta es una de las grandes virtudes que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo recibió la tarea de consolidar, de estructurar y hacer sostenible el movimiento en un mercado de ideas altamente competitivas. Sí, estaba el gnosticismo, le vuelvo a repetir, estaban las filosofías griegas y estaban las religiones locales. Bueno, por ahí hay otras filosofías que normalmente no se mencionan porque son fuertes y no cualquiera tiene el conocimiento para poderlas enfrentar. Y a usted posiblemente le van a dar una información de cómo enfrentar las doctrinas falsas, pero quiero repetirle a usted, para poder enfrentar eso, usted debe tener un conocimiento, debe tener un mentor que lo direccione, que le enseñe precisamente a ser el gestor de la expansión competitiva, que usted tenga el conocimiento exacto para que usted pueda ser ese líder, ese ministerio que sabe enfrentar al mundo, porque esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice Juan. Esta es la parte donde Pedro, donde Santiago dice que tenemos que saber dar resultados de nuestra fe. Debemos de responder ante el mundo entero acerca de nuestro conocimiento de las grandes verdades espirituales, del conocimiento de la Escritura. Cada una de las partes que tenemos que estar estudiando para tener esa oportunidad de ser gestor en la expansión competitiva. Aquí lo está usted escuchando, sé que esto es carne para usted, no es lechita. Aquí no estamos hablando acerca de cómo ser un congregante, no. Estoy hablando de asumir la responsabilidad total sobre la actividad propia, de estar preparados para toda buena obra. Dale clic a la siguiente lámina y al ver esta parte, vamos a ver su liderazgo, cómo se enfocó, cómo estaba bien direccionado, o sea, estaba bien enfocado.
¿verdad? Y vemos aquí la institucionalismo y estructura. En esta parte vemos que implementó manuales de operaciones claros, o sea, los requisitos para líderes, el orden de las asambleas, atención a grupos vulnerables como las viudas. Entonces tenía que ser un hombre, un administrador del uno, en todas las partes esenciales. A él se le tenía que dar ese refuerzo, esa fuerza del espíritu, esa seguridad, ese respaldo. Y si alguien como Pablo, que subió al tercer cielo y que dijo, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. Aquel hombre que hablaba y decía, nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Aquel hombre que profesó diciendo, ¿sí? Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los hombres son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquel hombre que hablaba acerca de la supereminente grandeza del poder del Señor Jesucristo, ¿cómo no le iba a enseñar a Timoteo cómo institucionalizar una estructura, ¿verdad? Básica y fundamental? Y ahora que para ti, para mí, es un orden bíblico, es un orden divino, que así deben de ser, de ser y hacer las cosas. Entonces, dentro de este mentoreo, nos vamos dando cuenta que no solamente esa parte es leer un libro o aprenderse unas líneas. No, señor. Estamos hablando de un liderazgo bien enfocado, una fidelidad y preservación. En dentro de la fidelidad y la preservación, vemos su misión principal no era inventar nuevas ideas. No, 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 no. Yo lo voy a decir en este tiempo. Podremos usar nuevos tecnicismos, pero nunca podremos cambiar la esencia misma del mensaje. Sí, podremos utilizar ilustraciones, podremos mencionar vivencias, pero nunca, nunca cambiar la esencia misma del mensaje que nos ha dejado el Dios eterno. Entonces, en esta fidelidad y esta preservación, ahí estaba protegiendo, ¿sí? El depósito sin caída, los activos intelectuales, ¿sí? Vuelvo a repetir, los activos intelectuales y espirituales que estaba recibiendo de Pablo. ¿Para qué? Un propósito, para que la organización no perdiera su esencia durante la expansión. Yo lo he manejado en este estudio de Preparados para toda buena obra como pilares, pilares de conocimiento, pilares estructurales, para que tengamos esa fidelidad, tengamos esa fuerza, tengamos esa esencia, ¿verdad? Que no se pierda para que nosotros podamos darlo a los que nos preceden. Entonces tenemos aquí este liderazgo pastoral y diplomático. Al tener un perfil más joven, el apóstol de este Timoteo, ¿sí? Introvertido, ¿verdad? Su enfoque fue la resolución de conflictos internos y la estabilización de equipos de trabajos locales. Vaya, que el hombre tuvo que dar el todo por el todo, sí, y definitivamente para poder cumplir con el mandato que le había otorgado el apóstol Pablo a Timoteo. De esa manera, al hablar acerca de un mentoreo, se está dando usted cuenta de que es súper esencial tener a alguien que lo direccione de esta manera y lo saque adelante, no con un aire de grandeza o de conocimiento, no, señor. No, no, no. No tratamos de formar líderes vanidosos o líderes que solamente buscan el aplauso. Nosotros hablamos de resultados del reino comprometidos con toda humildad, con toda entrega en la presencia del Señor, con ese compromiso, esa fidelidad y esa obediencia dentro del trabajo del reino. Dale clic a la siguiente lámina, por favor. ¿Ok? El éxito de la mentoría y relevo. Sí, vamos a ver esta parte que es, wow, es pasar, saber pasar la estafeta. Sí, el éxito de la mentoría y el relevo. Eso es algo así que empezamos a ver cómo Pablo era el estratega de campo agresivo. ¿Sí? Esa complementariedad de perfiles, ¿sí? Encontramos a Timoteo que era el administrador y ejecutor detallista.
Pablo no intentó cambiar la personalidad de Timoteo, ¿eh? No, no, no. Descubría sus virtudes, descubría su entrega, su pasión, sino que blindó su autoridad, escribiéndole cartas públicas en 1 y 2 de Timoteo para que el ecosistema respetara su juventud, toda la vida, todo lo que estaba a su alrededor, respetara la juventud de Pablo. Y así debe de ser exactamente en cada uno de ustedes al estar recibiendo esta enseñanza, esta información sostenible del ecosistema. Mientras que los líderes contemporáneos a menudo compiten con sus sucesores, sí, hay líderes que están compitiendo. Hay mucha gente que, se lo digo por experiencia, sí, tanto que a mí me han retado y me han dicho, yo sé más que usted. Y yo les digo, es que posiblemente sí, pero yo tengo un problema, yo no sé cuánto sé, y mucho menos no sé cuánto sabe usted. Entonces no puede haber esa competencia. Esa es una grande verdad. Sí, entonces cuando alguien llega y se quiere dar las aires de grandeza, que tiene mucho conocimiento más que uno, pues uno debe de mantenerse dentro de esa sostenibilidad, ¿sí? Del ecosistema. ¿Para qué? Porque Pablo empoderó tanto a Timoteo que el modelo de expansión continuo funcionó. Funcionó con total autonomía, como les mencionaba hace rato, sí, autónomos, pero no independientes, incluso después de la ejecución de Pablo en Roma. Vaya, que tenía que tener esa autoridad, esa virtud de transferencia en el éxito de la mentoría y dejarlo en su lugar, así como Moisés tuvo el éxito en la mentoría con Josué y dejarlo en su lugar. No cambió su carácter de Josué, por el contrario, Josué tenía un enfoque muy fuerte porque era necesario para poder ganar la guerra a Jericó, ahí y a todos los lugares donde estuvo Josué. Lo mismo pasó con Pablo y Timoteo. Él empezó con ese éxito dentro de su mentoría y dentro de su relevo. Por esta razón, vuelvo a repetir, estamos empeñados en formar gente de éxito, gente preparado, gente que esté a la orden en los perfiles de Dios, que esté en la obediencia de Dios, que esté en la entrega de Dios. Esa parte usted la decide. Usted sabe cómo se entrega, usted sabe cómo funciona, usted sabe qué le quiere entregar a Dios. Mientras tanto, nosotros queremos cumplir con nuestro trabajo, con el compromiso del mentoreo, prepararlos para toda buena obra. ¿Ok? Pues al estar escuchando esta enseñanza, yo creo firmemente que usted va a tener grande éxito. Tenemos más que enseñarle respecto a esta transmisión, a este éxito del mentorío y el relevo. La capacitación para buena obra como ministro o líder no es igual como la preparación como cristiano o ser parte de la comunidad. Ni se trata de bombardear con conocimiento, sino lleva una acción formativa. Es por demás estar peleando con libros que solamente son parte de historia y a saber si son reales, si son verídicos. La única fuente fidedigna que tenemos es la Biblia. Esa es la grande verdad. Entonces, eso es algo bien importante. No se trata de eso. Se trata de tener esa formación real y efectiva dentro del reino de Dios. Nos vemos en la próxima clase y espero que le haya quedado muchas cosas claras y precisas del por qué usted debe de sujetarse a su pastor o a su mentor o a su apóstol o a su líder. Dios me los bendiga, Amén. un abrazote y que el Señor les dé sabiduría y inteligencia para realizar el trabajo de la obra del Señor.